Estamos los peruanos y específicamente los lamericanos en ese camino donde estamos todavía en las antípodas de lo que tú estás visualizando para el 2050. Para esta pregunta, estimado Fernando, el país era un norte donde todos los candidatos presidenciales escuchaban atentamente el programa, tuve la oportunidad de participar en el CAE el año pasado, y todos coinciden en el modelo económico. Hay diferentes matices, pero el modelo económico tiene que mantenerse. Y justamente Michael Porter, que es el padre de la competitividad en el mundo, tanto ahí como en el 2009, ha hecho aportes relevantes al país. En 2009 lo trajo el Universidad del Pacífico. Si es una visión de corto, medio y largo plazo, porque va en cadena, considero que estamos preparándonos para eso, estamos muy distantes, pero es una visión. Y ahí viene justamente el tema de, como he dicho siempre, en diferentes medios de comunicación, y aquí en tu programa, cuando estoy en una oportunidad de informar, de compartir de experiencias, tenemos que prepararnos para eso y un rol clave, el tema de la competitividad, donde la educación es la base. Y ahora, como el nuevo gobierno regional, que tiene el doctor Acuña, importante este proyecto grande, global, nacional, regional, local. ¿Por qué? Porque el Centro Católica, liderado por el doctor Galés, ha hecho una presentación a nivel nacional, donde todo un índice, un enfoque diferente de la competitividad, todo un índice de competitividad regional. Esto ha sido presentado, ¿no? El año pasado a nivel país. Claro, lo más actualizado, ahí estamos ubicados en el 5º lugar en todo el país. Por ejemplo, Lima y Callao ocupa el 1er lugar, Arequipa en el 2º lugar, el 3er lugar lo ocupa Ica en competitividad, el 4º lugar La Libertad, el 5º lugar Lambayeque. Eso es a nivel general. Pero mira cómo varía cuando tú analizas por pilares. Cuando analizas el pilar de economía, Lambayeque cae al 7º lugar. Cuando analizas el pilar gobierno, vas al 6º lugar. Cuando analizas personas, 6º lugar. Cuando analizas infraestructura, 4º lugar. Y cuando analizas toda la parte de empresas, 4º lugar. Pero en el medio, el 5º lugar, desde el punto de vista de la competitividad regional, es decir, cómo administramos, gerenciamos nuestros recursos como región para incrementar la productividad y por ende el bienestar de la población, que es lo que buscamos todos. Se dice que el índice de competitividad regional se basa en pilares, ¿cierto? La economía, el gobierno, performance, infraestructura y empresas. En el caso de la salud, ahora que se están haciendo estos análisis, comparativamente, ¿se ha mejorado los términos locales? Si comparamos 2010 con 2009, se ha mejorado en 2 pilares. No, el ranking nos ubica en el 5º lugar, pero cuando el nivel económico pero cuando desmenuzamos varía obviamente, pero sí estamos mejorando, obviamente que sí. Pero tenemos que mirar en un horizonte de largo plazo, porque esa es la estrategia, pero va aunado a diferentes factores, ¿no? Que siempre hemos estado conversando con el presidente de la región y algunos rectores de las universidades de Lambayeque, y ahí tiene un rol importante las universidades, cómo podemos contribuir a fortalecer y a compartir ese crecimiento del país, porque macroeconómicamente estamos bien, pero desde el punto de vista microeconómico no logramos todavía compartir el crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel alto de heterogeneidad, de desigualdad. Por lo tanto, ahí viene un asunto ya de exportaciones que puedo explicar más allá. Claro, pero el tema también, desde mi punto de vista, es que nos podemos trabajar un poco la chamba. Se nos mete una ley en la cabeza, eso hay que hacerla. No nos damos cuenta de lo que es la realidad para ver si tenemos un sol, ¿dónde lo metemos? Y si tenemos 10, ¿dónde lo ponemos? Eso es lo que yo también. Interesante. Y ahí recordarás en algún momento cuando estuve rectorado de la UDC, me di la oportunidad, yo prefiero hablar de planeación, porque cuando hablamos de planeamiento, el lenguaje es en ese planeo y miento. Lo aprendí de nuestro maestro Juan Escándalo cuando me daba la cátedra en el Rotary, y me decía que eso es crecimiento, o crecimiento, que es cumplimiento, cumplimiento, y aprendí, como dice lo que dije a Juan en la ceremonia que asististe de conocimiento electoral. Entonces, planeamiento un poco para sonreírnos, no le llamo planeamiento, y más de planeación, le llamo planeación. Entonces, esos temas de trabajo que no queden en documentos, no lo vemos a la práctica. ¿Cómo? Viene, por ejemplo, la propuesta del Centro Católica que ha alcanzado para poder difundir en todas las regiones, y hasta puede ser que lidere la región Lambayeque. Y el ejemplo
a nivel país de cómo estamos trabajando con las universidades, con el gobierno nacional, con los gremios empresariales, Cámara de Comercio, Sociedad Nacional de Industrias, ARES, FODAPI, y realmente las diferentes agentes de la sociedad para, por ejemplo, cómo mejoramos los portes portables. Este nivel de problema en el país, se habla de una tendencia de crecimiento de exportaciones que puede ser, pero las exportaciones están basadas en incremento en el precio de las commodities. Hay una relación 80-20, en el mejor de los 70-30, pero tenemos que apuntar a un 60-40 entre la estructura de exportaciones tradicionales y no tradicionales. Ahí, por ejemplo, es un aporte muy concreto cómo podemos mejorar o desarrollar los portes portables de la región. Pero no es trabajo de uno solo, como tú dices, como tú bien mencionas y te agradezco. Es un trabajo organizado, porque si todos vamos, cada quien por su lado, se va a perder en el tiempo. Nos van a ganar otros. Así es, ¿no? Por ejemplo, mira la libertad. La libertad está en un cuarto lugar, pero cuando analizas la variable empresas llamada utilidad está en primer lugar. Tiene mejores empresas. Su resultado es mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, sin embargo, cuando analizamos por decirte personas, cae en séptimo lugar y la mayoría que mejor es este lugar. Y ahí tus personas, la calidad de la educación. También me hace un talento diferente susto porque yo creo que la competitividad se va a dar, si es que no se está dando ya en la ayuda antes, en todos los géneros de actividad productiva del ser humano, en este caso de los trabajos, ¿cierto? Pero la base para poder competir tiene que ser educativa, tiene que ser en educación. Nosotros tenemos en la región un diagnóstico estratégico de lo que significa los programas educativos. Hay diferentes diagnósticos por diferentes universidades muy importantes que deben integrarse, para no hablar de un diagnóstico que también hay en la región de diferentes gobiernos, pero podemos integrarlo y hablar realmente de cómo vamos a llevar la educación en la región, en el país, bajo el modelo, no solamente a nivel que tiene una universidad, tiene que haber un flujo, un proceso, una interrelación entre familia, colegios, institutos, universidades, empresas y la sociedad. Menciona en alguna parte del sueño de la visión 2050, porque hay esa razón, que no la tenemos ahora. No existe eso. Por lo menos de manera integrada no existe. ¿Cómo la universidad llega hasta la familia? ¿Cómo la universidad llega hasta el inicial, la primaria? Porque las universidades por lo general están trabajando no solamente en la que también a nivel nacional, tercero secundaria, cuarto secundaria, están trabajando. ¿Quién va a ser mi cliente de aquí en la admisión? Pero este chico de tercer año ya llegó mal formado de una primaria lamentable. Y dos primeros años de secundaria, peor todavía. Por eso la universidad tiene que ir al punto de origen que la familia y hacer la interacción. Obviamente con un trabajo integrado con los diferentes agentes. Porque aquí se genera, ya que con se ve el niño que va creciendo, cómo va a ir desarrollándose con la familia en términos de lo que el país necesita. Y ahí viene la base de la educación. ¿Qué hacer para que esos diagnósticos estratégicos que tienen probablemente todas las universidades, que probablemente tengan alguna autoridad regional, sigo hablando de la país, se pueda hacer uno solo y sea una especie de acuerdo regional que se respete por todos para poder implementar? En mi opinión, el doctor Humberto Acuña, lo que con él hace unos 15 o 20 días, como mencionaba, tiene una propuesta muy interesante de integrar en una asociación, en una fundación, en todas las universidades, y por ende de demás gremios para trabajar en términos de lo que vengo mencionando, un proyecto bastante ambicioso e importante que ahí nos muestra cómo cada uno va a desprenderse de sus colores o de sus logos en función del bienestar de la población y por ende del país. Según Michael Porter, las medidas dirigidas a objetivos trazadas para desarrollar un sistema efectivo de competitividad tienen que tener ciertos parámetros, metas, macro, metas y micro. Dice, claro. En el tema de hablar en términos de vivienda, ¿no? En la productividad no puede estar, por ejemplo, pensando solamente en la macroeconomía. Como dije hace un momento, el tema de la economía va muy bien en el país, pero hay un problema macroeconómico, es un problema de mercado. Por ejemplo, ¿cuál es la política de deporte en todo ese modelo que tú me has mencionado aplicado al Perú? Se han mejorado índices macroeconómicos, pero no índices, por ejemplo, educativos, no índices de salud, nutrición, de corrupción, etc. Entonces, ahí vemos, no puede crecerse solamente en el campo macroeconómico si acá no se soluciona los términos de marginalidad y desigualdad. Por eso el nivel de heterogeneidad
En ese modelo de Porter, el diamante de Porter, que también muchos conocen todas sus publicaciones que él ha tenido, lleva eso, a que nosotros ya no podemos estar hablando de ideología, sino en términos de competitividad. En el colegio tiene que hablarse en términos de competitividad, en los institutos igual, en las universidades también, en los gremios ya lo hacen, en la municipalidad de Chiclayo, en las municipalidades provinciales necesitan competitividad, porque todos tenemos recursos. ¿Qué es la competitividad? ¿O cómo la podemos comentar en términos breves? ¿Cómo gerencia esos recursos que me da el gobierno, o me da las donaciones, en fin? ¿Cómo lo gerencia esas capacidades para mejorar la productividad y por ende el Ministerio de Operación? Ahí viene el aporte del Centro Católica, si me lo permites, por favor. ¿No? Hay un nuevo enfoque de la productividad regional, porque siempre se hablaba de la productividad, de la productividad nacional, pero ahora estamos hablando de un nuevo enfoque de la competitividad regional. Entonces, este estudio creo que no debe quedar solamente en un esfuerzo del Centro Católica que también no hace el doctor Galecio como otras universidades, sino que cada gobierno regional o local y nacional tiene que tomarlo como suyo. Por ejemplo, nuestro presidente Alan García se incomodó cuando Michael Porter, en el 2009, en la Universidad del Pacífico, dijo algo que no le gustó, pero él no es político, él es técnico, por lo tanto, acá tiene que pensarse en términos técnicos. Lo importante digo que el país en ese momento, si bien es cierto, había mejorado, pero no era un rumbo que proyectaba un crecimiento sostenido, que podría en algún momento caerse si en los próximos 5 años, por ejemplo, no mejoramos en los sectores de y el doctor García, con respecto a lo que se merece, no le pareció bien y no de una manera, desde el punto de vista personal, muy técnica o de repente mal asesorado, porque al final todos coincidimos que la competitividad nacional es el rumbo. Y una cosa, es factible que podamos pensar o aplicar, depende de tomar una decisión, a nivel de las empresas del Estado, empresas municipales, por ejemplo, los municipios son en realidad finalmente empresas de servicio, podría decirse, pero es al fin del cabo. Se podría a esas gerencias de planificación y presupuesto, que realmente son así, agregar el término competitividad también. Interesante, incluso en la propuesta de Porter que hizo en el Universidad Pacífico y en el CAE en 2010, en el Pacífico en 2009, en diciembre, tiene algo consensuado en el norte, tanto en el sector público como en el sector privado. No puede ir así, tiene que ser integrado en base a un sector norte, de competitividad nacional, que va a irse logrando en base a lo que de las regiones. Y obviamente podemos hablar de una gerencia de competitividad, hay universidades en la región y en otros lugares que tienen un estudio de competitividad, lo cual me parece muy bien, lo felicito, hay que destacarlo eso. Pero eso hay que llevarlo a un gran proyecto, no pueden ser proyectos individuales, va en algún momento a no tener un crecimiento sostenible. Ahora, yo estaba leyendo que el señor César Stauder ha dicho de que todavía en muchos países latinoamericanos que se conocen, no nos damos cuenta de la manera como trabajan, por ejemplo, las empresas japonesas. Las empresas japonesas transfirieron hace tiempo las etapas menos competitivas del ciclo de producción a países bajos niveles salariales con el propósito de proveer a los productores nacionales de insumo barato, dominar los mercados locales, exportar a esos países productos terminados de otras regiones, suministrar productos intermedios más baratos. Esto en el país, el empresario o el empresariado nacional no lo ha percibido claramente todavía. La cultura japonesa, en la parte de persona, institucional, empresarial, está poco a poco llegando a América Latina. El empresariado nacional, el gobierno, la industria está avanzando, pero en mi opinión todavía muy lento. Obviamente hay que integrarlo en base a un modelo que yo expliqué que todos los modelos presidenciales están de acuerdo y apuntarlos en el norte. En términos de competitividad, ¿cómo quiere estar de aquí al 2016? ¿Cómo quiere estar de aquí al bicentenario? Al 2021. Y todos en base a eso. Por eso hablábamos siempre, como diferentes personas lo dicen, políticas de Estado y no de gobierno. Esa forma de emprender que viene ahora al país, por ejemplo, que tira una década pueda estar un tipo de Asia, ¿no? Yo te escucho recuerdo que a raíz de la salida de Fujimori se formó una institución que se llama, lo que todavía existe ya como una especie de abogado, Apoyo Nacional. Ahí se dieron una serie de temas: educación, salud, alimentación, democracia, lucha de corrupción. Un tema poco se fue viviendo. Te veo y me parece a mí que estaría naciendo una corriente para crear una especie de acuerdo regional que permita planificar adecuadamente bajo los nuevos sistemas de competencia que hay en el mundo el desarrollo de la región.